Sobre las realidades del castrismo. En Unión Progreso y Democracia tenemos asumido el compromiso con el desarrollo de los valores democráticos en Latinoamérica, especialmente en Venezuela y Cuba, porque son estos dos países donde se producen más situaciones de ataques a los derechos humanos, donde existe un mayor hostigamiento a la disidencia, ausencia del pluralismo, la convivencia pacífica es muy complicada y se restringen las libertades civiles. En esta línea de trabajo, UPyD ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno a cumplir con los compromisos establecidos por los expresos cubanos que han llegado a España en este último año y a cambiar su actuación respecto a los mismos, teniendo un diálogo más directo con ellos y para que se agilicen las peticiones de asilo político pendientes y se homologuen las titulaciones universitarias para la mejor incorporación de los expresos al mercado laboral español. Para hablarnos de la situación en Cuba y también de la realidad de algunos expresos en nuestro país, contamos esta tarde con la presencia de dos ponentes, la señora Idalvis Menéndez y el señor Miguel Galván. La señora Menéndez es nacida en Cuba y residente actualmente en España. Tiene vetada la entrada en su país por haber efectuado declaraciones sobre la familia Castro. Declaraciones basadas en su experiencia personal, de que la señora Idalvis Menéndez ha sido durante 3 años la esposa de Alex... ¿Seis? Me habían dicho perdón. La esposa de Alex Castro Soto del Valle, segundo hijo de Fidel Castro, habiendo residido durante ese tiempo en la residencia oficial del dictador cubano. También contamos con el señor Miguel Galván. Miguel Galván es también nacido en Cuba y actualmente residente en España. Miguel Galván es ingeniero y periodista y fue condenado a 26 años de cárcel por causa de su defensa de la libertad de expresión. El señor Galván fue sometido a un duro encarcelamiento, con privación del uso del teléfono, de la electricidad, de la hora del sol de patio, de los medicamentos y de los tratamientos sanitarios adecuados que deterioran gravemente su salud. El señor Galván fue excarcelado el 24 de septiembre del 2010 y enviado a España. En este mes de enero del 2011 recibió el Premio de Libertad de Expresión concedido por la Asociación de Periodistas de Almería, por su labor en la lucha por las libertades y por el buen periodismo y su profesionalidad en los años que padeció prisión. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya le han comentado, soy cubana y vivo aquí en España. Realmente vivo por decisión propia, en parte, y luego por decisión del gobierno de mi país. Un poco mi trayectoria, yo siempre me presento como que soy un fruto de la revolución, pero realmente soy un fruto defectuoso, debido a que debía ser una joven integrada, servir a la revolución, como todos los jóvenes cubanos estudié en mi país, y siempre mi universidad. Comencé a darme cuenta de las realidades de mi país, fui bastante combativa mientras en esta etapa de juventud y por cosas de la vida. Cuando tenía 22 años, pues mi novio era un hijo de Fidel Castro y pasé a formar parte de esta familia, con lo cual todas aquellas ideas un poco que tenía combativas y de cambio dentro del país, incluso había sido militante de la juventud y había entrado al carnet de la juventud, un poco comenzaron a cambiar a estar dentro de la familia, porque las informaciones que estando dentro de la familia yo recibía pues era un círculo totalmente cerrado. Durante 6 años formé parte de la familia y bueno, desarrollé mi vida en Cuba como un ciudadano más, sin muchos privilegios. Esto vale la pena señalarlo. Y cuando se produjo la separación, debido a mis ideas políticas, porque yo siempre continué con mis reivindicaciones y aún estando dentro de la familia, pues mantenía mis ideas de los cambios y de la falta de libertad que teníamos dentro de todos. Pues fui perseguida durante ese año que deseaba salir del país, ya que me expulsaban de todos los trabajos que tenía, era constantemente perseguida y prefería viajar al extranjero, y llegué en el año 2001 a Italia. Y después pasé aquí a España. Desde que estoy en España, pues durante los primeros años no realicé ningún tipo de declaraciones, con lo cual vivo en España desde 2001, os podéis imaginar, hasta 2006, cuando enfermó Fidel, y algunos periodistas como medios como El Mundo me pidieron alguna entrevista y yo las concedí. Debido a estas declaraciones, automáticamente me ha sido vetada la entrada al país, con lo cual desde el año 2006, que fue la primera vez que viajé, porque estuve mucho tiempo ilegal en España, no he podido volver a mi país, además de una serie de, llamémosle, persecuciones, amenazas que he recibido,
y he decidido pues alzar mi voz y no estar en silencio, porque creo que en Cuba tenemos muchísimas cosas que cambiar, y sobre todo cuando conozco personas como Miguel, ya que yo en Cuba no tenía acceso a este tipo de relaciones al estar dentro de esta familia. Mi mundo era otro, pero cuando conoces a personas que lo escuchas cuando estás ya en el extranjero, pero no los vives de cerca. Conozco a personas como Miguel, que por sus ideales, por escribir, por reflejar la realidad de Cuba y querer cambios, son perseguidos, son encarcelados, y realmente soy una persona hoy en día con mucho dolor, pero muchas ganas de hacer cosas por mi país y porque cambien las cosas en mi país. Ya sabemos que la situación en Cuba es bastante complicada, pero con el apoyo, que es lo que buscamos con estas conferencias, que esperemos que hoy somos pocos, pero que un día seamos muchos más los que apoyamos la causa, pues lo que buscamos es esto, transmitirles un poco la realidad de nuestro país, además de ya habernos presentado, y buscar cambios para que en Cuba realmente podamos tener una democracia y una libertad real. ¿Vale? Ahora le concedo la palabra a Miguel. Buenas tardes, me llamo Miguel Galván. En el año 92 me gradué de ingeniero mecánico en Cuba y ejercí mi vida profesional sin ningún inconveniente. A partir del momento que en el año 94 comienzo a reflejar mis ideas políticas, el gobierno me expulsó de mi puesto de trabajo y me dediqué al periodismo independiente. En el año 2003, en una redada conocida en el mundo por la Primavera Negra de Cuba, fuimos detenidos 75 opositores, entre ellos me tocó a mí, y sancionados entre 6 y 26 y 28 años de privación de libertad. Éramos bibliotecarios independientes, sindicalistas y opositores y periodistas independientes. La sanción que me siguió el Ministerio Fiscal a mí fue cadena perpetua por mi trabajo periodístico. Fui la tercera sanción más alta del grupo y a partir de ese momento fui enviado a larga distancia de mi localidad de residencia. La vida en la prisión me fue bastante difícil por mi posición de enfrentamiento durante todo el tiempo. En julio de 2010, el gobierno cubano, la Iglesia Católica Cubana y el gobierno español hicieron un acuerdo y de podermos salir en libertad si tomaron el camino de España. Acepté venir a España gracias por mi familia. Llegué aquí el 25 de septiembre y estoy agradecido al pueblo español, del gobierno español de haberme traído para acá. Y es la solidaridad del pueblo español hacia el pueblo cubano, pero en ocasiones necesitamos que el pueblo español sepa la verdadera realidad de lo que ocurre en Cuba. En Cuba solamente por pensar diferente al gobierno te expulsan del trabajo, el único empleador todavía que se mantiene es el gobierno. No puedes ejercer tu vida profesional si no piensas igual que ellos, si no participas en actividades políticas que convoca el régimen. Y nos sancionó tratando de apagar esa voz discordante que se estaba reflejando en el país. Y no pudo apagarla. Hoy en día la oposición en Cuba todavía es fuerte. Necesitamos para ello el apoyo de todo el mundo, precisamente para que el gobierno cubano se vea en la voluntad como mismo tuvo. La opinión pública internacional hizo que nos liberáramos a nosotros. También puede ser lograr que el gobierno cubano cambie y que haya democracia y libertad en Cuba. Estoy en la disposición de contestar las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Tanto Yanis como Miguel han dicho que aparte que ellos querían contestar a las preguntas que todos vosotros quisierais formularles sobre su vida en Cuba, la situación del país, los estudios, las dificultades de acceder a un trabajo, de ejercer su profesión cuando tienes una postura disidente con el gobierno que está en el mandato. Y bueno, cualquiera de vosotros que quiera intervenir, pues levante la mano y por orden y democracia de las palabras. El que esté, el español que esté donde sea, fuera de Cuba, en un país, viene y entra a su país cada vez que le da la gana. Yo tengo que ir a pedirle visa a un consulado y soy traidor a la patria. ¿Y por qué soy traidor a la patria? Osvaldo, si quieres yo les comento rápidamente en qué consiste, cómo es la ley de inmigración cubana, porque quizás muchos preguntáis por qué somos desterrados, ¿no?
Pues en Cuba, ahora hace poco las noticias, que a veces me preocupan mucho los medios de comunicación, ya que depende cómo se reflejen las noticias, se puede confundir a la opinión pública. Muchos que han acercado a mí me han comentado, ay, ya los cubanos, debéis haber escuchado que ya los cubanos podemos viajar como turistas, hace poco en las noticias de la televisión española. Pues los cubanos siempre hemos podido viajar como turistas. Los cubanos vamos a una embajada y una vez que hemos obtenido el visado que necesitamos para el viaje, digamos, vas a España, vas a Argentina, vas a Alemania, necesitas un visado. En el caso de la Comunidad Europea no, pero si usted va a determinados países necesita un visado. Pues una vez que el cubano ha obtenido este visado, necesita pedirle permiso a Cuba. Y ahí es donde entramos y donde nosotros los cubanos reclamamos libertad. Tenemos que pedir permiso al Servicio de Inmigración, al Ministerio de Inmigración de nuestro país, del municipio al que pertenezca. Debemos llevar una carta del centro de trabajo en el que diga que somos personas integradas, que no debemos nada al Estado. Debemos llevar además una carta de lo que llaman Comité de Defensa de Revolución de la zona, en la cual también diga que somos personas que no debemos nada al Estado y estamos integrados. Una vez que hemos presentado estos documentos, además tenemos que buscar aquí en el país al que nos vamos a dirigir, digamos a España, digamos que viene por un contrato de trabajo a España. Pues aún así tiene que venir un español o un cubano residiendo en España a hacernos una carta de invitación en el consulado de España, en este caso el país al que vamos, que cuesta 180 euros enviarlos. Todos estos documentos se presentan a Inmigración. Inmigración decide si viajamos o no. Supongamos que nos han dado el permiso. Sí, estás autorizado. Además de estos 180 euros que ha pagado esta persona por esta carta de invitación, que no tiene ninguna lógica, nosotros, el cubano, le tiene que pagar 150 euros. No voy a hablar en euros, no es la moneda que pagamos en Cuba, que es una moneda que se ha inventado por el gobierno cubano. Pagamos 150 euros. Estos 150 euros nos da derecho a un PVE, permiso de viaje al extranjero. El permiso es por un mes, prorrogable 10 meses más. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene solamente un mes y hasta 10 meses más prorrogable para estar en el extranjero, con lo cual esto suma 11 meses. Pero no quiere decir que una vez que usted pagó los 150 euros, a los 11 meses usted está en España y a los 11 meses quiere regresar a Cuba y regresa. No. A los 11 meses, si quiere regresar a Cuba, tiene que pagar 40 euros más por cada mes que estuvo fuera a partir del primer mes. Quiere decir que un cubano que viaja al exterior y antes de los 11 meses quiere regresar a su país, deberá pagar 400 euros más. Vosotros os preguntáis, ¿para qué quiere regresar? Quiere regresar mucho cubano porque a partir de los 11 meses y un día usted pierde su residencia en el país. Quiere decir que a los 11 meses y un día usted no tiene carnet de identidad en Cuba, no tiene vivienda si estaba a su nombre, no tiene coche si estaba a su nombre, todo se le quita. Con lo cual ya comenzamos a ver que hay una gran falta de libertad. Viaja usted al extranjero en la condición que viaje, vaya a hacer una carrera universitaria, una residencia por trabajo, una invitación. La única manera de salir de Cuba, y esto será os vaya a preguntar, qué cosa tan ilógica, ¿no? Porque se supone que la revolución pues ha criticado mucho, digamos, la prostitución, pero la única forma de salir de Cuba y poder residir en el extranjero, mantener bienes en Cuba, entrando y saliendo del país, es casándose con un extranjero. Un hombre con una extranjera, una chica con un extranjero. Con lo cual es una manera de que el gobierno fomente la prostitución, porque aquella persona que tiene una casa o que no desea perder su residencia en Cuba y tener el derecho de entrar libremente y salir del país, la única opción que le queda es buscar un extranjero dentro de Cuba y casarse. Muchos pues nos encontramos en la situación, como yo, que salí por una carta de invitación hacia Italia. Yo a los 11 meses y un día no entré al país, con lo cual yo perdí mi carnet de identidad, mi residencia. ¿Y qué nos pasa a partir de ese momento? Pues nosotros tenemos que pedir permisos para entrar a Cuba. Se llama habilitación de nuestro pasaporte. Cualquier español entra más veces en un año a Cuba que yo. Yo lo tengo retirado este permiso además, lo tengo cancelado. Pero los cubanos que lo tienen 3 meses para ir al país, una vez al año. Y ya han perdido todos sus bienes en Cuba. Un poco les comento para que sepáis cómo funciona el sistema de inmigración de Cuba y por qué nosotros nos consideramos desterrados. Yo si en estos momentos quiero regresar a Cuba, no puedo porque yo he perdido todos mis derechos a estar en Cuba. Y como yo, hay millones de cubanos que nos encontramos en esta situación. Yo quería hacer una pregunta. Desde mi más absoluta ignorancia,
fuera de las informaciones de los medios de comunicación con respecto a Cuba y de las visitas turísticas. Con independencia de las historias individuales, que todas son absolutamente dramáticas, y conociendo lo que es una dictadura muy represiva, como en otros países, otras dictaduras de tipo comunista, como ahora incluso pues longevas regímenes como ahora los del norte de África o los del muro de Berlín, de acero posteriores, hubo un levantamiento popular en un momento dado, en una situación determinada. Y da la impresión de que en Cuba no exista el ambiente suficiente como para producirse este fenómeno, porque existen individualidades que están luchando desde dentro y desde fuera, que han sufrido cárcel, como usted, y que están difundiendo la persecución ideológica, bueno, ideológica de todo tipo, y en cambio la población da la impresión de que va mermando en su poder adquisitivo, de que va disminuyendo su capacidad incluso de libertad, y no se revela. Me gustaría saber por qué. Pues en eso lleva usted toda la razón. Lo comentábamos el otro día con un colega cubano, que yo, mi opinión, porque cada uno pues tenemos nuestra opinión, es que el cubano, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, es que estamos muy desunidos. Es que nos han educado, el sistema que impera en el país se ha educado, es una expresión cubana, sálvese quien pueda. O sea, cada uno está preocupado de su situación, de cómo subsistir cada día, porque valga decir que prácticamente a todos nos convierte en presuntos delincuentes porque vivimos del mercado negro. Pues yo creo que el cubano está tan sumido en su labor cada día de subsistir que no le preocupa lo que pase al lado. Y la otra opción, la otra respuesta que podríamos tener es el tema de la persecución. Estamos muy vigilados y la gente tiene mucho miedo, y sobre todo cometemos el gran error, entre ellos yo me incluyo, de huir. O sea, la opción es nos vamos. La mayoría pues quieren irse todos a Estados Unidos, a Miami, y allí buscar una mejor vida. Cuando llegan se dan cuenta de que no, porque estaba en Miami, y lo he visto, de que aquello que no es lo que te espera, que quieres vivir en tu país y luchar dentro de tu país, entonces ya es tarde porque estás fuera. También tenemos un sistema inmigratorio que, como ves, nos excluye, porque una vez fuera tienes más fuerza de luchar por tu país y por cambiar las cosas, porque te das cuenta que como en casa, yo vivo eternamente agradecida y soy catalana, acogida, pero yo sé que como en casa en ningún lugar, pero no lo podemos hacer. Y sobre todo el miedo y la desunión que tenemos, en eso le doy toda la razón. Se están levantando en África, en China la gente por lo menos sale y le dan palo, pero es que en Cuba son muy pocos lo que sale. Y también podría ser el control que hay sobre los medios de comunicación. En Cuba no hay acceso a internet, pero por ninguna vía. Usted imagínese que no tiene acceso a internet, que hoy en día es una fuente de información fundamental. Y los medios de prensa pues son los del gobierno. Hay dos periódicos, El Grama y Juventud Rebelde, y publican lo que quieren, con lo cual el pueblo también está un poco dormido, aunque nos parezca un poco difícil de creer, pero está un poco dormido. Por ejemplo, la situación que se está dando ahora aquí en España, en Cuba solo publican cuando los mozos dieron un palo en Plaza de Cataluña. En Cuba no explican al pueblo cuál es el motivo de este movimiento. Sencillamente muestran pues la parte negativa. Ya el gobierno cubano se ha pronunciado criticando a España y diciendo que España pues no es un ejemplo de derechos humanos. O sea, imagínense, porque utilizan la información en su favor y de esa manera, con lo cual el pueblo está totalmente desinformado y no sabe un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Yo le aseguro a usted que millones de cubanos, se lo digo por mi familia, porque cuando hablamos yo pregunto, no tienen ni idea de lo que está pasando en África, porque a ellos se lo muestran de otra manera. Ellos no tienen ni idea que la gente se está levantando en contra de una dictadura. Lo otro es que en Cuba la palabra dictadura las personas no la saben utilizar. Decir dictadura no tienes una dictadura, tienes un socialismo y todo es de todo. Y es un poco lo que falta, que maduremos políticamente.
Pienso yo, es mi opinión. No sé tú qué.